Yo creo que para todos pensar en Groenlandia es imaginarse aventuras, expediciones de las más fuertes que se han vivido hasta la fecha en todo el mundo y de las más fuertes que se vivirán, porque también es un territorio que todavía da pie a la exploración, un territorio que en muchas zonas es virgen y del que todavía no se sabe qué depara. Estamos en Ilulissat, que para mí yo creo que es la puerta de Groenlandia, ¿no? Totalmente, bueno, es la puerta. Yo siempre he dicho que Ilulissat es abrir una puerta. Cuando pasas de Ilulissat hacia el norte, abres una puerta al pasado. Es la Groenlandia auténtica, profunda y más radical que hay. Llegar hasta aquí ya tiene, digamos, su historia. Estamos bastante perdidos ya. Estamos en abril y esto es prácticamente el Ártico. Se puede ver ya solo con el paisaje. Estamos en chaqueta, pero aquí hace frío. Ahora, a donde nos dirigimos hoy ya es otra historia. Sí, sí, ya pasando de aquí hacia arriba, el llegar al norte de Groenlandia, llegar donde queremos ir, donde vamos a poner el campo base, es de por sí una aventura ya, ¿sabes? Estamos teniendo mucha suerte, las 3 escalas que hemos hecho no ha habido ningún retraso, pero bueno, apunta todo a que vamos a llegar en tiempo y hora que teníamos previsto. Y lo que está por venir, pues pues bueno, un poco la Groenlandia donde todavía se pueden hacer expediciones, donde se puede explorar zonas que no se han tocado, donde podemos hacer al estilo tradicional inuit, podemos hacer una expedición que es a lo que vamos. En estos momentos estamos disfrutando de un clima increíble. Aunque no lo parezca, estamos a bajo cero, pero es que la sensación con este solazo, la verdad que es hasta disfrutable. Esto indica que vamos a poder llegar hasta Qaanaaq sin complicaciones, pero no voy a hablar muy alto porque aquí esto se te jode en 2 segundos. Entonces, vamos a preparar lo que nos queda, que hoy toca llegar hasta el Ártico. I anbefaler, at I kan holde sikkerhedsbæltet fast, så længe I sidder i stolen. Ayong nakapagsiwdang magmihpot takot isyag yung anani si Simamok. Tenemos ante nosotros unos días, unas semanas emocionantes, pero además con muchos objetivos. Y es que ya podemos anunciar que está a punto de comenzar la 9ª edición del gran proyecto Desafío Ártico, del cual Manolo es director como directores de la Fundación Dingo Natura. Así que cuéntanos un poco, porque esto ya vienes de años estudiando e investigando sobre la relación del hombre y el perro, de cómo ha evolucionado el hombre y también el perro en conjunto, esta simbiosis histórica, en lugares muchas veces tan remotos como este, que estamos en Qaanaaq. Así es, nosotros empezamos en el 2015, fue la primera edición que me vine yo solo aquí, a Qaanaaq, buscando, pues bueno, buscando la simbiosis más fuerte que hay entre perro y hombre en todo el planeta, porque bueno, sabemos que la historia de la humanidad se hubiese escrito de otra manera sin la ayuda del perro. Aquí, a día de hoy, los cazadores locales siguen utilizando el perro para desplazarse. Ya vemos cómo está todo esto. Aquí no hay carreteras, se desplazan, van sobre el mar para cazar, pescar en su día a día. Y lo siguen utilizando porque también el Consejo de Ancianos de los Inuit que habitan esta zona decidieron que así fuera, para mantener las tradiciones y la cultura inuit. Entonces, ningún sitio mejor para después, posteriormente, con todo lo que llevamos recogido a lo largo de estos años, irnos a los colegios y contarles la importancia que el perro ha tenido en el desarrollo de la humanidad. Estamos aquí con varios objetivos. El principal objetivo es hacer un censo canino, repetir el censo canino que hicimos en el 2017, para ver cómo el cambio climático le está afectando también a la raza de perro groenlandés, una de las razas más emblemáticas, más primitivas que hay y que más genes comparte con el lobo ártico. Entonces, en el 2017 hicimos un censo canino, censamos casi 700 perros en la región de Thule, y vamos a compararlo después de 7 años, cómo está evolucionando, ¿no? El segundo objetivo que tenemos es hacer un estudio para la Fundación Polar Española
para ver la viabilidad de poner una base científica aquí en el Ártico. Le hemos propuesto una zona que ya conocemos, que es Neket, y vamos a ir allí para ver la viabilidad logística de este punto. Hoy es 17, 18, 19, salimos el 20, tenemos que, de aquí salimos el día 4, ¿no? ¿Eh? Sí, creo que sí, es el día 4. Y nosotros estamos aquí en Kanat, today. Lo que queremos hacer es salir de Kanat, tomorrow. Lo que me gustaría saber, de aquí de Kanat salimos, maybe, quizás, una parada antes de llegar a Sierra Palud, dormir en Sierra Palud, al día siguiente ir a Neket, volver a Sierra Palud, o no, y cruzar el glaciar por aquí, ¿vale? Ir a Kekertat, ¿no? Y de aquí a Kanat otra vez. Y después, pues, todo esto, cuántas, las paradas, ellos deciden dónde y cuándo paramos, ¿ok? Between Ghana and Sioabalu, maybe they have to be 2 days trip. That's too far. Too far. Yes. ¿El que está poniendo? Las casetas que hay de cazadores. Euro. For example, if we go from the cage for the cameback, we can come like this, because I think this is more is longer. Los paros al fin y al cabo se cansan y que van a ser jornadas cortas y que a lo mejor nos toca andar y eso. Pero bueno, que lo que se puede hacer también si no es lo que hablábamos antes. En vez de hacerlo así, se puede a lo mejor volver. Estar un día o dos aquí para que descansen los perros y después volver hacia arriba. Si no hay nieve, pueden seguir los tracks, los caminos de otros trineos. Pero si no ven los trineos, la nieve se hace dura y así hay que dormir en intermedias. Sí, por eso yo otras veces he dormido antes también. He dormido aproximadamente, creo que aquí hay una cabin, ¿no? Is possible. Sierra Palud, no, pues in the cabin, one night, no problem. Tent, Yes, no problem. maybe tent. Okay. Oh. Hans, how many years have you been with the hotel? Since 92. Oh. And why did you decide to close the hotel? Old. You are old. And how is the life here in Kanak? The young people decide to leave. Some young people maybe, some young people Yeah, find a job. It's difficult to find a job yeah. in Ghana, so they go to South Greenland or make a job. Do you think it's the climate change has how is it changing this zone? Maybe hunting difficult because the ice no good. It takes time to freeze. Not so thick anymore. Yes. No, it's thick. No, I think no, it's okay. Está contando que hiela mucho más tarde, deshiela mucho más pronto, pero además en el tiempo que se hiela el mar, el espesor del hielo es mucho menor. Entonces las cacerías son más complicadas, porque desplazarse con trineos y todo es mucho más complicado ahora. No hay ese invierno tan frío con tanto hielo que había antes y eso les limita. Y se producen bastantes accidentes de este tipo. Yo sé pues bueno, de varios cazadores que han muerto porque se les ha roto el hielo, se caen con sus perros y bueno, y cada vez eso, como decimos, es un indicativo muy potente sobre lo que está pasando en el Ártico, ¿no? Ma kada nuna huna tema piga namun piga ni tamam mehudi laka ho he ona mehudi tadi kada nuna du sega tema khanari kayak tam pingo tamau kamu saka rata mikihungan unik tak tu itu ka awi tangi matungi hujik tu sunga takwa teni ko itu kamu tsingit unik tak takai
Yunhami Hikwa Iwukhina Tadarani Takamanga Hiku Aukanawa Dorarani Hiku Tushaktorani Bihuan Darun Takaho at Nanunia Proseri Damo Hiku Amorho. Oh, Kama, Duang Dama, Nakhanami Outrangitu. Navian Hector Hanak what he had Run. Es día de compras, estamos en el supermercado y es día de compras también para los cazadores, que ya nos hemos encontrado algunos por estos pasillos nada más entrar. Lo primero sorprendente y a remarcar es el tamaño de esta tienda, de este supermercado. Estamos en Cana, que esto lo encontramos en Cana, que es al final la única superficie donde la gente puede venir a comprar lo que es comida, lo que es ropa, incluso lo que son armas, fusiles, munición. Entonces vamos a explorar un poquito esto y a ver qué nos encontramos, porque por supuesto vamos con cazadores, eso es que vamos a cazar, pero también tenemos que llevar nosotros cosas aparte, y también por si no cazamos, así que vamos allá porque tenemos que comprar para casi 2 semanas. Pues como podéis ver aquí en Cana tenemos desde rifles, que es una cosa muy típica para llevar siempre en trino debido a que podemos encontrar osos, hasta como por ejemplo una red de pesca al lado, o incluso al lado de los rifles encontramos también una Play. El menú tiene que ser un menú muy alto en calorías y después hay otra cuestión importante que no podemos elaborar, cocinar durante mucho tiempo, puesto que el combustible que llevamos también es limitado. El combustible básicamente lo utilizamos para descongelar hielo, para beber y para cocinar después también. Y ese combustible también lo utilizaremos para calentar la tienda de campaña donde vamos a dormir. Así que vamos a empezar con esa, va a estar basada en una dieta mediterránea, también con algo de dieta inuit, puesto que nuestros amigos los cazadores, los 4 que vienen con nosotros, pues también van a aportar pues bueno, carne de caza y pesca de lo que ellos han pescado estas semanas atrás y han cazado. Hay una cuestión importante en las expediciones polares. Yo siempre procuro llevar el doble de lo previsto. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a estar aislados, si nos va a pillar una tormenta. Entonces, si vamos a estar 12 días, lo suyo es que lleváramos para 24. ¿Cuántos de estos serían por persona al día? ¿1 por persona y día? ¿2? Vamos a echar con 1 por persona y día, tenemos de sobra, porque claro, no vamos a comer nada más que esto, ¿no? Vale. Esto va a ir... Para 4 días por 4, 16. Y como esto, si después, cuando lleguemos a Sierra Polud, haremos lo mismo. Lo que vayamos cogiendo no se va a poner malo ni va a caducar, entonces... Pero con esto ya tenemos... Esto es lo curioso también, lo interesante de estar en la sección de congelados en Groenlandia y además aquí en el norte. Esto, por ejemplo, es piel de narval. Y encontramos todo congelado porque productos frescos no hay nada de carne fresca, pero en los congelados encontramos caribú, encontramos narval, encontramos ballena, foca. Esto es lo que digo, piel de narval, el matak. Sí, arroz con leche. ¿De esto que echaremos? ¿2 o 3 paquetes? Echa 2 paquetes porque como después íbamos a poder comprar. Estos, pero mejor estos que vienen ya con la tacita. Toma ya. He's trying to find a spot where it's most frozen. Okay. Because it tastes better when it's more frozen. Okay. Thank you. Vale. Todo esto que tenemos aquí, que ya va oliendo según se va descongelando, es carne, diferentes partes de un narval. Estos son pescados, pero todo esto es narval, cazado por Marcus, uno de los cazadores con los que mañana vamos a salir. Se nota la escarcha aún, ¿eh? Wow. De ahí saqué el matak, que es una parte de la piel, que está sabrosa, pero es dura.
El perro groenlandés se cree que llegó aquí al norte de Groenlandia, allá por hace unos 4.500 años. Aquí el perro no es para los habitantes de aquí, ni ha sido ni es un animal de compañía, es un compañero de viaje, porque aquí la vida sin el perro groenlandés nunca, jamás hubiese existido. La historia de la humanidad se hubiese escrito de otra manera sin la ayuda del perro. Nos encontramos por fin en los primeros kilómetros de desafío ártico de esta gran travesía en el norte de Groenlandia. Hay varias cosas aquí que son tan interesantes como asombrosas. Lo primero es que os habréis dado cuenta que justo debajo de Qaanaaq, del poblado, había cantidad de barquitos. ¿Por qué es esto? Porque debajo de todo este hielo y nieve hay una playa. Desde que hemos comenzado la travesía, incluso todo esto que tenemos bajo nuestros pies y todo el resto de días va a ser sobre el propio mar. Aquí debajo del hielo, está el mar. Estamos en banquisa de hielo y esto también tiene muchos peligros. Si el hielo parte, nos vamos al agua, nos vamos al mar. Tenemos cientos de kilómetros a recorrer con estos 4 inuits, 4 cazadores, cada uno con su trineo, en total más de 60 perros. Entonces, vamos allá, no voy a mentir, jodidos por el frío. Hoy estamos a 15 o 20 grados bajo cero y las horas sobre el trineo son duras. En las extremidades, por más capas que llevemos, son duras. Pero vamos allá. Esta cabina que tenemos aquí detrás, en el 2019 venía con Otto Simica, veníamos de Sierra Palú, íbamos hacia Qaanaaq, pero ya no pudimos avanzar y nos tuvimos que meter aquí, con un tormentazo del 10. Y ahí en ese refugio estuvimos 2 días metidos. Pero bueno, pasamos 48 horas ahí y al final pudimos salir y volver a Qaanaaq. Hoy la verdad que está siendo bastante suave, porque hay mucha nieve y al ser mucha nieve es verdad que a los perros les cuesta un poco más el tirar del trineo, pero también van mucho más estabilizados. Cuando solamente hay hielo, la conducción del trineo y para los perros quizás es mejor, pero para nosotros es distinto. Van pegando mucho más saltos, más difícil de controlar. Así que hoy estamos de enhorabuena. La verdad que el día es fantástico. Hemos empezado de la mejor manera posible. Este solazo, no hay nada de viento. Sí que es cierto que hay bastante capa de nieve y se ve que los perros les cuesta más porque se hunden. Pero esto también hace que el trineo vaya mucho más estable. Y a nivel de grietas, nos hemos encontrado ya con algunas grietas, incluso hemos visto un par de focas. Eso quiere decir que hay grietas, al final lo que digo, esto es hielo marino y las grietas son peligrosas, con nieve también quedan cubiertas y no se ven,
Bueno, hay que ir con cuidado. Aquí en esto los que saben son ellos. Nosotros simplemente vamos siguiendo a los expertos. Así que vamos a continuar porque esta noche queremos dormir en Siorapalot. Queremos llegar hasta el pueblo. Ya van más de 9 horas de travesía. Que no se engañe el sol. Aquí es de día a las 24 horas a estas alturas del año. Estamos ya a finales de abril. Allí al fondo se encuentra ya el pueblo. Recta final, vamos allá. Hemos empleado más tiempo del que esperábamos porque había mucha nieve. Esta ruta yo la he hecho otras veces en la mitad de tiempo desde Cana hasta Siorapalot, cuando hay solamente hielo, pero hoy los perros le costaba mucho y bueno, ha sido un poquito más dura. Pero ya estamos aquí, han salido vecinos del pueblo a recibirnos en este pueblo, que es el pueblo más al norte del mundo habitado naturalmente. Hay unos 30 habitantes durante todo el año. Y parte de ellos pues han salido aquí, algunos conocidos, algunos amigos de años atrás. Y nada, ahora vamos a montar las tiendas para pasar la noche aquí. Bueno, casualidades, giros, más que casualidades, giros del destino. Adolf es el cazador con el que yo he viajado hoy en el trineo. Pues es el hermano del gran cazador de aquí de este pueblo Manumina con el que vivió Manolo años atrás. Así que él hoy no ha montado nada, ninguna carpa, porque tiene aquí casa y nos ha invitado a la casa, a Ricardo y a mí. Así que el campamento será para otro día. No sabéis lo que es llenar el estómago con algo caliente encima y sentir que te sobra toda la ropa. Cuando he ido con 17 capas todo el día y aún así jodido de frío, y ahora que te sobre. Estaba deseando que me sobre la ropa. Así que vamos a disfrutar de esto, que nos lo merecemos. Estas son también las cosas de no tener agua corriente, que friega con toallitas del baño. Lo que está haciendo Marcus es arreglando el látigo, que esta noche lo han mordido los perros, y lo que veis ahí es el látigo que está hecho con piel de morsa. Esta mañana hemos amanecido con menos 21 grados y bueno, el tiempo es muy bueno, sol, no hay viento, que es lo importante, así que salimos para Nequet. Aquí esta raza, una de las ventajas que tiene, por lo que sigue siendo igual que hace miles de años, es que está prohibido traer perros de fuera de Groenlandia. Desde Ilulissat hasta Thule está totalmente prohibido sacar
o traer perros, con lo cual están preservando la pureza genética de esta raza. Realmente, y sin tener ninguna otra experiencia en estas travesías con trineo de perros, se nota que está siendo muy complicado para ellos por la cantidad de nieve. Es una lucha continua y aquí vamos pasando frío sobre las pieles de reno. De hecho, la lente está llena de pelos de reno, pero esto es de otro planeta. Veréis continuamente, y ayer había todavía más, enormes bloques de hielo en la explanada. Son los icebergs, los icebergs, que los soltó el glaciar hace meses probablemente, o incluso años. Las corrientes y el viento los van llevando hasta que de repente el mar se congela y se quedan bloqueados. Cuando la banquisa de hielo se convierte en agua de nuevo, los icebergs seguirán con su ruta. Pero fijaos, la cantidad de bloques enormes de hielo como montañas que dentro de unos meses estarán flotando. Así que estas paraditas vienen bien. Ayer ya nos lo aprendimos. Hoy hemos calentado más agua y en las paraditas café caliente y algunas galletas, algo rápido, ¿no? Para poder continuar. Que queda todavía kilómetros y kilómetros. Esto que acaba de ocurrir en estos momentos, cuando se encuentran las dos manadas de perros de los trineos, es peligroso porque no se pueden ver. Si una manada está cerca de la otra, esto es lo que pasa. Incluso dentro de una propia manada, la jerarquía la marcan continuamente. Así que vamos a continuar en esta zona con grietas hasta el punto de que el trineo este, en el que yo voy, ha estado a nada de caer al agua. Hemos tenido que cruzar el trineo para pasarle perpendicular y me he hundido las manos dentro del agua. De hecho, no era el agua líquida, pero el hielo estaba blando. Imagino que sería una capa de nieve moldeable. Me he caído de morros. Bueno, es un peligro. ¡Vamos allá! Acabamos de completar la segunda jornada ya de desafío ártico. Estas han sido 29 y en 7 horas. O sea, lo que hicimos ayer, en 11 horas hicimos 60, hoy hemos hecho 29. En kilómetros han sido la mitad, pero de nuevo, tanta capa de nieve frenando muchísimo. Y ojito, ahora comentarán ellos cómo lo han vivido, pero las grietas que hemos vivido en algunos momentos, que eran así de anchas, y el trineo pasaba sobre el agua. ¿Cómo habéis vivido el día? Pues bien, la verdad que un día fantástico. Mira, yo me he metido en una grieta, esas que tú dices. ¿De las de agua de estas? Y mira las botas como las tengo de nieve. Te da escalofríos por el cuerpo. Así que nada, vamos a cocinar algo rico y coger fuerzas. En la cultura inuit, por supuesto, han llegado también los nuevos tiempos y se ve. El trineo es el rudimentario, el tradicional, pero la carpa de repente ya sí que es de material plástico. Sin embargo, su forma de protegerse del frío está muy lejos de estas botas polares modernas y de plástico. Sus botas son de piel de foca y sus pantalones son de piel de oso polar. En el día a día vemos muchos elementos de lo que utilizan, que son pieles y huesos de los animales que cazan.
Como digo, aún no hoy, pero sí que he mezclado, bueno, pues con otras cosas más modernas. Pero cómo se orientan y cómo se protegen del frío, eso sí que es puramente rudimentario, al igual que el trineo, que es una tecnología muy sencilla. Y la clave del trineo es que es muy adaptable, se adapta al terreno. ¿Cómo se consigue eso? Pues que no sea rígido. Es un conjunto de tablas atadas, pero con cierta holgura para que pueda manejar e ir pasando las grietas y los baches del hielo. Y eso ganas, que no se rompa, es la forma de que no se rompa. Y el tema de que esté hecho de solo madera y cuerda es la forma de que si se rompe, no te hace falta ningún ingeniero, ningún mecánico, nada tecnológico, simplemente cambias la cuerda y ya puede continuar. Es una tecnología tan primitiva que se puede reparar en cualquier lugar del Ártico, sea donde sea que se rompa, ellos tienen lo necesario para repararlo y continuar. Y esa es la clave de la supervivencia, practicidad. Fijaos cómo nos subimos. Aquí se suben además también en marcha. Are you ready? Yeah, I'm ready. I will jump. Un poco más y ni me subo. Snow. And this is warm, right? This Yeah. is perfect for hunting. Pants winter. of polar bear skin. And the boots, seal, right? Seal skin. Yeah, skill. Yeah. Seal. Wow, fijaos en esto. Ey. Esa es la palabra clave para que frenen. Y aprovechando que estamos por aquí, como digo, con Igaya, es el cazador más joven y es el que sabe también un poquito de inglés. Lucky. Entonces, Igaya, I would like you to teach me the words that you use with the dogs. For example, how do you say to the dogs to go faster? Okay, I tried, but they are tired. Okay, they are tired today because of the snow. Yeah. Okay, How? if you do to the right side, they have to go to the left, and if you do it to the left, they go to the right. Achuk. 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 Ahí les maneja con el látigo, les va dando en los costados. Si le pegan en el lado de la derecha, los perros tienen que ir a la izquierda, siempre como si huyeran del sonido del látigo. La mayoría de veces, de hecho, ni siquiera les tienen que tocar con el látigo. Ellos ya saben lo que hay, simplemente con el sonido del látigo reaccionan. Y después tiene una palabra que me gusta mucho. How was the word to tell them to go down? Kaputko? Akochit. Kapuchik. Akochit. Kaput. I like that word. Kapuchik. Kapuchik. We said stop. Ey. Que me parece muy interesante porque los tienen súper adiestrados. Ya no es solo el sonido del látigo, sino son palabras. Las palabras de más rápido, párate. Solo hay algunos momentos en los que no les hacen caso. Por ejemplo, cuando hay otra manada de otro trineo cerca, porque quieren ir a atacarlos, y ahí ya se lía gordo. Por allí, primero de todo, hay un perro que es el alfa de la manada, que es el líder, y cada poco mira para atrás como esperando órdenes, digamos. Está como a la espera de las órdenes del cazador, que por supuesto es el verdadero alfa en esta manada. And for example, Igaya, what type of animals you hunt here? Seals. Nanu. Porper. Ajá. Avet. Walrus. Ajá. Ujuk. Claro, ha dicho los nombres en inuit y después en inglés. Pero sí, cazan ballenas, cazan focas, cazan narvales, cazan osos polares también. Y cazan las liebres árticas, zorros árticos, de todo. My dad, I was maybe 4 years, 5. Yeah. He's dead. Wow, he died. Yeah. Oh. So I learned myself. So you were watching the other hunters for learn yourself.
Wow. Okay, and you have 5 kids, right? Yep. You will teach them how to hunt I don't know. because maybe they will go to the city or To work. probably, right? Yeah, Because yeah. now the life is changing here. I have me, wife, my mom, wife, mother and father, I'm hunter. You are the only hunter. Because I can give them food. Hay que valorar si seguimos o nos vamos para Cana y trazamos otro plan, porque seguramente podríamos llegar, pero va a ser un sobreesfuerzo muy grande para los perros. Entonces, ante todo, yo creo que hay que priorizar por los perros y no llevarlos al extremo. No vamos a poder continuar hacia esa zona complicada de glaciar. Poca gente ha llegado hasta aquí para cruzar esa ruta, pero no podemos por la cantidad de nieve y sería un sufrimiento extra para los perros, que es que fijaos, es mucha la cantidad de nieve que ha caído esta noche y vamos a ir hacia Qaanaaq, pero es que esta ruta que se hace en 6 horas hoy van a ser 2 días y no va a ser fácil, incluso esto va a ser complicado para los perros. Nakito'lusi anmiu qimikka nammaqiaga yaqlu angutta uida hakiengi kuihim iya wa peartai hinniga ma qimmiu. La alimentación de estos perros es prácticamente al 100% a base de carne de foca. Los cazadores cuando cazan una foca, la grasa para ellos, la grasa de la foca es muy preciada, era muy preciada. ¿Por qué? Porque les valía para alimentarse, pero sobre todo como combustible la utilizaban. Entonces al perro ellos se comían la parte superior de la foca y todo lo que eran vísceras y la parte trasera eran para alimentar a los perros. Ahí lo veis, negro, blanco, negro. Está bien duro. Aleta de narval. Es una delicia extraña. Me costaría definir. La textura es como goma dura, muy dura. Imposible de cortarlo. Pero el sabor... me gusta, o sea, está bueno. Pero es completamente diferente, no le encontraría similitudes obvias. Hoy toca dormir en carpa. Aquí en esta carpa rudimentaria que preparan sobre 2 trineos. Y yo voy a dormir con 3 cazadores. Con Igaia, con Marcus y con Illenwak. Y aquí donde veis son las 12 de la noche. El día de hoy ha sido largo al final. Con tanta nieve íbamos muy lento. Son las 12, pero fijaos qué sol. Visitarles a ellos en la carpa siempre está bien. En vez de salchichas con espaguetis, pues tienen aquí guisos de foca, de ballena, bueno, lo que hayan traído. Esto no lo han cazado hasta el momento que no hemos cazado. Esto lo traen desde Qaanaaq. Al final no hace falta traerte de nevera ni nada. Te traes los bloques de carne y los dejas a la intemperie. Lo que yo también me traje de Qaanaaq es este cuchillo tallado en hueso de morsa. Me parece una auténtica obra maestra. Un artesano de Qaanaaq lo tenía en casa con este tallado del narval. Me parece una obra de arte y además está bien afilado, por lo que también es una herramienta que sirve. Esto que tienen, por ejemplo, es foca. Y con grasa, por supuesto. Aquí se come siempre con bastante grasa, porque las calorías vienen bien para el frío, claro. ¿Quién me lo iba a decir? En Groenlandia, cortando un trozo de foca con un cuchillo de hueso de morsa. Esto es de película.
estamos ya en la carpa para dormir. Y aquí realmente dentro es calentito porque el espacio es pequeño. Sobre los trineos tenemos unas cuantas pieles. Y yo, por ejemplo, me he traído un saco de dormir. Ellos duermen hasta sin saco. Es que con las estufas aquí de combustible, hay 2 encendidas. Y lo dicho, como es pequeñito, es que hace bastante calor. Ahora está incluso, ahí lo estáis viendo, por ahí se entra y se sale. Y lo dejan hasta la mitad en estos momentos. Porque es que si no hace demasiado calor. Pero bueno, sí que el tiempo ha cambiado ya bastante. Hoy hacía un sol tremendo, después fueron entrando ciertas nieblas. Y ahora mismo no sé si lo escucháis, pero hasta empieza a haber viento. Y lo que me dicen es que la gran tormenta que viene, no mañana, sino sobre todo lo fuerte llega pasado mañana, es por la luna llena. Pasado mañana es también luna llena y dice que está conectado. La luna llena agita todo aquí, dice, y que por eso llega una fuerte tormenta. Pero bueno, los problemas de mañana son. Por ahora vamos a descansar aquí junto a los cazadores. Bueno, octava jornada de travesía y octava jornada de desafío ártico ya, ¿eh? Pues sí. Hemos estado un día y pico cubiertos, protegidos de un fuerte vendaval. Que al final no fue una gran tormenta, pero sí que hubo vientos muy fuertes. Y ahora estamos en otra zona completamente diferente, dentro del fiordo, cerca del pueblo de Kekertat, y con unas condiciones de clima y nieve también un poco diferentes, ¿no? Sí, bueno, la verdad que las temperaturas no están siendo tan bajas como esperábamos, ¿no? Y tenemos 20 grados más que hace unos días. Efectivamente. Entonces, bueno, en ese sentido nos está respetando. El viento es lo que sí nos está pegando, nos está condicionando bastante y la mucha nieve que estamos encontrando. Es sobre todo el gran hándicap de este desafío ártico, es la cantidad de nieve que nos estamos encontrando en todos sitios. De hecho, nos ha obligado a cambiar parte de la ruta que teníamos previsto, que aquí en el Ártico siempre pasa. Cuando llegas, sabes lo que quieres hacer, pero bueno. Ayer estuvimos entrando hacia adentro del fiordo, más de 60 kilómetros el día de ayer con los trineos. Los paisajes muy diferentes, unas grandes montañas rocosas, de repente impresiona encontrarse con algo nuevo dentro de todo esto que es blanco, blanco y más blanco. Llegamos aquí, encontramos a un pescador solitario en una cabina, tenía una foca que había cazado, estaba sacando peces y hoy es nuestro turno. Conseguimos llegar hasta aquí después de eso, jornadas muy largas, como siempre, picando hielo, deshaciéndolo para tener agua potable, comiendo y ojalá que hoy pesquemos y tal vez cacemos. Hoy es jornada de pesca y caza en principio, a ver qué se puede hacer porque en base a eso tenemos que alimentarnos en estos días. Ahora echaremos un palangre. A ver si cogemos algún jalipú, que seguro que sí, porque estamos en zona de ello. De hecho, esta cabina es de Marcus, de uno de nuestros compañeros de Cana, que bueno, ellos viven, parte de su economía familiar, como contábamos, es la caza, pero también la pesca, y cada vez más la pesca, porque bueno, ya nos contaban ellos, por las circunstancias que tienen a día de hoy, cómo está cambiando el hielo y todo esto, cada vez se dedican más a pescar. Es curioso que estas cabinas que tienen
por ubicarlo, porque es que hay que recordarlo. Estamos sobre el agua, o sea, estas cabinas se traen aquí, no sé si se montan, se desmontan o las traen de una realmente. No, las traen, si te fijas, ahí tienen aparece, raíles, claro. Tienen dos patines y es como si fuera un trineo, claro. Y se desplazan por el mar congelado. Cuando se congelan las traen, después de aquí a un mes aproximadamente los recogerán otra vez, todos los carretes que tienen montados, que después los veremos, para echar esos palangres, que hay que tener en cuenta que estamos sobre el mar congelado y con 500 metros de profundidad, tela marinera. El palangre es una línea que lleva muchos anzuelos distanciados cada uno del otro, pues aproximadamente 1 metro. Le va a poner el cebo y después se va a calar con este carrete y esta placa, que lo que hace la placa se echa por el agujero este, y la placa con la marea lo va a retirar, de tal manera que en el fondo quedará posado en el fondo entero. Y mañana pues a darle a la manivela y a sacarlo. Tenemos aquí unos 500 metros de profundidad, con lo cual todo el carrete habrá que lanzarlo, maybe 150 anzuelos. Tema perang dunga nakta kahota ikung naktak non kahota kimukrai hota tekuma tapawa hikahota tapawa tahama hika singa kuimat jerinanga. A los 16 años yo creo que las cosas se ven muy diferentes, todo en general, la vida, plena adolescencia todavía. ¿Cómo es llegar a un sitio así, a vivir una aventura como esa que tú viviste con tu padre además a los 16? Pues hombre, tú imagínate, de venir de Málaga, donde tiene 30, 35 grados, 40 en verano a veces, a pasar a los 30 pero bajo cero. Yo creo que pocas... No sé si habrá habido otro chaval que no sea inuit, que no sea nativo, que haya vivido algo así con 15 o 16. Pocos, Pues hay pocos. Ni menos... o sea, puede que a lo mejor de la zona de Canadá y demás, puede, pero europeos yo te diría que pocos, muy pocos. Y españoles, bueno, españoles ya no contamos. Bueno, de hecho, después de eso hubo... Cuéntame, porque hubo un evento o una gala en la que se te nombró como el explorador polar más joven de España. Sí, bueno, fue ahí como un reconocimiento que hicieron de eso, porque fue además al par de años, bueno, no fue al año de cuando vine, y hubo ahí un reconocimiento como de explorador polar más joven de España. Es también bastante interesante que... Mira, yo también pues he tenido la suerte de que mis padres hayan viajado conmigo a un par de países o con mi empresa viajes a... Pero normalmente vivir algo así con los padres es diferente. Yo viajo con colegas, con gente del mundo de la fotografía, pero también cómo es vivirlo así con su padre, con tu padre en este caso, que lo mismo, como siempre, para lo bueno y para lo malo. En el sentido de, con un colega también de repente acabas haciendo un tipo de cosas que con tu padre no. Entonces, ¿cómo es vivirlo con un padre, con la figura del padre? Hombre, es diferente porque, bueno, porque tiene más cuidado y él también, claro, mira un poco más lo que hace y va con más cuidado de las cosas. Pero bueno, yo creo que también es importante venir así con la familia a sitios de estos. Y hablando de nostalgia también, de hecho, esta es la segunda vez, estuviste de muy joven, pero no habías venido desde entonces. La nostalgia también se siente cuando de repente te encuentras con ese lugar donde viviste algo, ya sea bonito, duro, extremo, que este viaje engloba absolutamente todo eso. ¿Cómo ha sido regresar? Ha sido, o sea, volver aquí ha sido como un recuerdo de lo que viví en su día, pero mucho mejor, porque bueno, yo sí he estado en la zona sur de Groenlandia, estuve el año pasado, pero no tiene nada que ver, son dos mundos totalmente diferentes. Y volver aquí y en 7 años, que no son lo que es la vida y lo que es la tierra, no es nada. Y ver ese cambio que hay de tanto de temperaturas, del hielo, de los perros que hay muchos menos, es todo, bueno, ha sido un cambio brutal, y tanto para la zona como para mí el volver aquí. Bueno, de esto hay que sacar 500 metros, que tenemos hasta el fondo.
Llevamos más de media hora dándole vueltas aquí al carrete. Otra cosa interesante que hemos podido ver, que me acabo de dar cuenta aquí mirando por el agujero, si bien es cierto es muy oscuro, se ve todo negro, ¿no? Pero sí se acaba de entender más o menos ver el espesor de la capa de hielo sobre la que estamos, que es más o menos como así. Pero viniendo, por ejemplo, ya nos encontramos con unas grietas grandes que cruzaban de lado a lado del fiordo y que ya de ancho, bueno, pues que eran más o menos algunas incluso así. O sea, como el trineo es largo, las pasan en perpendicular por arriba, los perros saltan y sin mayor problema, por ahora. Pero vaya, capas gordas, pero que se está rompiendo ya. Veremos dentro de unas semanas, ya no habrá casi nada. Al final, este tipo de vida, de día a día, comiendo de lo que se caza y se pesca, lo que tiene es que a veces se come más y a veces se come menos. Han aparecido algunas focas que salen al hielo a descansar por unos agujeritos que hacen. Hemos estado viendo un montón durante estos días, pero yendo con el trineo pues no se paraba. Y ahora han ido andando a dos focas, se ponen un traje blanco que parece un EPI de los médicos y el rifle lo llevan también con una pantallita con una tela blanca para que no les vean. Y han ido andando, tanto Adolf para aquí, Marcus para allá y nada. Primero nada y segundo nada. Así que de cena pescado. Mirad qué carne más blanca tiene el halibut. Qué pintaza tiene. Este es un pescado exquisito para comerlo crudo también, pero por tema de anisaki tenemos que esperar que se congele y lo comeremos, en los próximos días lo comeremos también congelado. Eso es, yo me lo he comido hasta el momento unas cuantas veces, solo crudo, pero congelado. Y hoy a congelado ya no va a dar tiempo, obviamente. Así que va a ser la primera vez que lo como cocinado, que va a ser nada, un caldito, pero bueno. Está chocado. Nari ukiu temaiha kauna idang tutokain nei kahumit du nuna aseni teko tahu hamkhe utokai do ukarunari tohanna dui. Bienvenidos a Kekertat, la tercera población, el tercer pueblo que conocemos después de Qaanaaq, de Siorapaluk y como digo ya bienvenidos aquí a Kekertat, de donde son la mayoría de personas, de pescadores que pudimos ver ayer en las cabinas. Muchos de ellos ya moviéndose con motos eléctricas en vez de trineos de perros. Kekertat es la base. Aquí hay ya muy pocas personas, muy pocos perros, por lo tanto muy pocos cazadores, hombres ya más dedicados a la pesca y que van y vienen a las cabinas desde aquí. Cabinas repartidas además por toda la bahía, congelada todavía a estas alturas del año, lógicamente, y es que están rodeados de montañas y lenguas glaciares. Nos hemos podido acercar un poco más a algunas de ellas y siempre estos frentes de hielo. Imaginaos como a cada bloque de hielo que se desprende del glaciar, a cada base de glaciar que se deshace con estas corrientes calientes que ahora llegan al Ártico, esta gente ve cómo su vida, su estilo de vida, el que siempre han conocido, queda más y más en el pasado.
Ahora mismo muchos de esos canales que comunicaban entre diferentes pueblos a través del hielo, ahora mismo son roca y ya no se puede ir, quedan también más incomunicados. Y esta es la dura realidad que nos encontramos en estos pueblos. Para los cazadores inuit, el cazar no es un deporte. Entonces, mantener un tiro de perros, como tenemos aquí, de 14, 15, en torno a 20 perros que suele tener cada cazador, no es viable para ellos en el momento que no puedan salir a cazar. ¿Por qué? Porque el calentamiento global les está afectando de una manera directa e importante a esta raza. Que yo no sé por qué estaba allí con los perros, pero es ahí. Lo que son las cosas que tras casi 2 semanas de travesía en este Ártico de Groenlandia, con cazadores, los cuales, sobre todo ellos, aparte de desplazarse, también iban observando qué y cuándo y cómo se podía cazar y ningún día lo habían conseguido, aunque lo habían intentado varias veces. Finalmente aquí, casi enfrente del pueblo, que es una zona con muchos icebergs grandes, también con grietas, con remontes de hielo, le ha servido al propio cazador, al propio Adolf, para esconderse, que la foca no le viera y avanzar con esta pantalla, con esta tela blanca que llevan para que no sean vistos por la foca, y bueno, la ha cazado en el mismo agujero en el que descansaba. Durante la travesía no se dio y no pudimos comer foca. Hemos estado sobreviviendo a comida en lata y los pescados del otro día, pero Adolf se lleva una foca para casa. Los glaciares que hemos visitado, todos, absolutamente todos han retrocedido. Pero para mí hay una cosa muy importante que creo que ningún satélite puede medir. Hay un parámetro que es cómo está condicionando el cambio climático, el deshielo aquí en Groenlandia, cómo está condicionando la vida de las personas que habitan aquí. Eso no hay ningún satélite que lo pueda medir. Cómo está cambiando la vida en Thule, en Kanat, en Siorapaluk, en Kekertat. Todo esto ha cambiado y va cambiando muy rápido.
De vuelta en Ilulissat después de varias semanas, aunque casi hace peor tiempo que arriba en el norte, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, que arriba hemos tenido bastante frío, pero aquí lo que hablábamos, tenemos mucho viento, ahora mismo no, pero hemos tenido, hoy ha sido uno de los días que más frío hemos pasado, cuando hemos estado ahí navegando por el glaciar y tal, pero bueno, aquí otra vez. Respecto al clima, igual no hay tanta diferencia, pero vaya cambio una vez se sale de aquella norteña región de Thule, ¿eh? De nuevo estamos aquí, como en el mundo real. Sí, abrimos una puerta cuando subimos para arriba, una puerta que yo digo que es una puerta hacia el pasado, la hemos traspasado otra vez y hemos llegado a la realidad. Pero la verdad que venimos con algunas ideas, algunas conclusiones, lo vivido, lo que nos han contado. Yo creo que ha cambiado nuestras mentes para ti, porque has descubierto cosas nuevas que en las otras expediciones. Para mí, que lo he descubierto por primera vez, Manuel seguro que lo ha vivido también a su manera, pero creo que volvemos con conclusiones bastante, bueno, impactantes, ¿no? Sí, yo más que conclusiones lo que vuelvo es con mucha información y viendo la verdad, sobre todo desde el objetivo que traíamos puesto el foco en el perro groenlandés. Esa información ahora hay que procesarla. Tenemos que analizarla en profundidad, ¿no? Porque todos los datos que hemos cogido, algunos son confusos, otros pues nuevos, que desconocíamos, y todo esto hay que ponerlo encima de la mesa ahora y empezar a ver cuál es el camino que vamos a coger. Yo estoy convencido que vamos a dar un paso más allá de que Desafío Ártico se convierta en un referente para el perro groenlandés. Y bueno, ahora en las próximas semanas, en los próximos meses, pues vamos a empezar a trabajar. A nivel naturaleza, también a nivel de cultura, considero que lo que he vivido, según mi perspectiva, ¿no?, ha sido maravilloso, ha sido algo precioso. Pero sí que considero que es un punto de la historia crucial, porque todo ha cambiado tan rápido, tanto dentro de su propia cultura como a nivel del ecosistema y del cambio climático y todo, que parece que podría estar cerca de que en algunos aspectos se perdiera un poco el rumbo, como el norte del perro por un lado, los glaciares. Todo está cambiando, es la sensación que yo me he llevado, como que todo está cambiando tan rápido en su vida que ni siquiera ellos saben qué es lo que va a pasar el año que viene. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros esto? Vivirlo, o sea, lo he vivido habiendo estado como estuve hace 7 años y volver ahora, ha habido un cambio importante. Sobre todo en el tema de, aparte de los perros, que es una cosa que ya evidentemente lo tenemos más que visto, el tema del clima, porque es algo que va cambiando tan rápidamente que ellos mismos te lo dicen de hace pocos años, de hace 2 o 3 años, cómo ha podido cambiar hasta ahora. Tú no lo ves con tan poco tiempo, peor. O sea, cuanto más tiempo pase, más claro lo ves. Y todo eso que hemos visto, la capa de hielo que hay, que es mucho menor de lo que había antes, las grietas, todo. Entonces, o sea, ha sido una sensación un poco rara, porque de sensación de agrado, evidentemente, por volver a esa zona, pero un poco de frustración por volver y ver lo que está pasando allí, de que cada vez va peor y que no se puede recuperar, pero es complicado. Y por ejemplo tú, Manolo, porque tú encima es desde la perspectiva de quien lo ha visto varias veces desde hace una década hasta el momento en diferentes tiempos. ¿Qué sensación te llevas tú? Pues la sensación que tengo es que la raza de perro groenlandés, tal cual la hemos conocido, tal cual ha existido aquí, está al límite, porque, bueno, lo que decía Manuel, de que los perros están menos entrenados, hay que tener en cuenta que los perros antes estaban casi 9 meses continuos trabajando con los trineos, con los cazadores, tal. Ahora, debido a que el hielo marino, pues bueno, lo hemos visto, nos lo han contado, que antes tenía espesores de 2 metros, ahora apenas medio metro. Están muy pocos meses, están muchos meses amarrados. Esto está afectándole de una forma muy importante en cuanto al adiestramiento, a esos miedos que pueden tener a las grietas. Y después también otros aspectos de la raza también que están influyendo, ¿no? También uno de los objetivos principales de este Desafío Ártico, de la 9ª edición de Desafío Ártico, que era hacer un censo canino en toda la región de Thule. Se ha conseguido los números oficiales, pero también había un poco de disconformidad en lo que se ha conseguido, ¿no? Sí. Estos 900 y pico perros que dicen que hay en Thule. Bueno, yo aquí, esto hay que cocinarlo, diríamos, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que estos números no coinciden o
Para mí lo que creo que ha pasado, en los pequeños pueblos la gente se está desplazando hasta Cana. En Cana sí que han aumentado el número de perros, pero es por esto, porque han venido y nos lo han contado y hemos convivido con ellos. Y por eso hay este aumento, pero después los números oficiales con la realidad de lo que nosotros hemos contado también y nos han contado en los pueblos no coincide. Entonces, para mí, no es ni buena ni mala noticia porque se mantiene, pero sí que es verdad que lo que me preocupa más es de lo que te hablaba antes, de esa... Que no hay una homogeneidad en la raza y bueno, y después también hay que buscar coordinarnos con, pues no sé de qué manera, pero bueno, la buscaremos con los cazadores. ¿Para qué? Pues para evitar que estos perros estén tanto tiempo amarrados, atados, durante la época que no están pues pescando, cazando. Porque esto también hay que saber que hay una ley que se impuso en los años 70, por la cual ningún perro groenlandés puede estar suelto, con una pena muy importante para ese perro en caso de que se escape. Entonces, las leyes hay que renovarlas también y será cuestión por nuestra parte, vamos a trabajar seguro y a ver qué vamos consiguiendo. Es una situación que nadie quiere que ocurra, pero que podría ocurrir. ¿Cómo viviríais vosotros? ¿Qué sería para vosotros venir a un desafío ártico edición 20? O sea, en 15, 20 años de repente venir y que no haya perros. Pues imagínate, para una zona como es Cana, como es Thule, para el norte del mundo, como está, tan apartado, que llevan tantísimo tiempo, tantísimas décadas, viviendo a base del perro. De cazar, de pescar, todo, de moverse, todo a base de trineos con perro. Un compañero íntimo para ellos. Sin ellos no sabrían, no podrían estar viviendo aquí. Entonces yo creo que todo esto, si se llega a perder, puede ser una pérdida muy grande, tanto a nivel local para ellos como a nivel mundial, porque es una cultura porque lo que vemos por ahí, de trineos de perros y demás, no tiene nada que ver con esto. Esto o vienes aquí a verlo o no te lo encuentras en ningún sitio. Entonces yo creo que sería una pérdida muy grande a nivel mundial. En el 2020 me fui a Alaska a hacer un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, que era el 40 aniversario de la muerte de Félix. Curiosamente, en el último capítulo del Hombre en la Tierra, Félix está en Alaska y habla del Alaskan Malamute, un perro autóctono de aquella zona. Y decía que había que proteger este perro, porque era una joya también de la cinofilia mundial y que había que preservarlo porque podía llegar el día en que desapareciera. Curiosamente, en el 2020, cuando yo voy a Alaska, llevo 2 Alaskan Malamutes míos que viven en Málaga, me los llevo con un pequeño trineo para hacer la ruta parte de la Iditarod. Y cuando llego allí, ¿qué me encuentro? Que no hay ni un solo Alaskan Malamute viviendo en Alaska, ¿sabes? Con lo cual, pues imagínate que estamos hablando en el 2024 de que podría llegar un día en que el perro groenlandés desapareciera tal cual lo conocemos en Thule, en Kanat, en todos los pueblos de alrededor. Que llegamos allí y dentro de 20 años ya ha desaparecido, pues. Y bueno, a estas alturas, después de estas semanas increíbles, también duras por el clima, por todo lo vivido, y aún seguramente con todo el camino que quede por recorrer en este futuro próximo. Pero dar las gracias a Manolo, Manuel, Ricardo por supuesto también, a Desafío Ártico y Fundación de Inconatura, ¿no? Por organizar todo esto y sobre todo, ya no por el viaje, sino por toda esa labor de fondo respecto a la cultura, al medio ambiente, al perro en sí como elemento histórico y fundamental de esta tierra, por esa pasión y esa devoción, ¿no? Por toda la cultura del perro, que lo veo muy importante. Me ha hecho descubrir algo nuevo, ¿no? Para mí el perro era la mascota, como yo tengo un perro. Me habéis hecho ver el perro como otra cosa, un elemento mucho más importante, mucho más conectado con nosotros como humanos, y para mí ha sido nuevo. Así que, como digo, gracias, y que realmente el camino siga con muchas buenas noticias. Esperemos que sí. Gracias a ti por venir y compartir estos días que, como bien has dicho, no han sido fáciles, han sido duros, pero muy fructíferos. Manuel, a las 3.